5 multimillonarios, una misión privada y un ego que creó poder vencer la presión del océano. Lo advirtieron ingenieros, expertos y hasta miembros de su propio equipo. El Titán no estaba listo. Su estructura era experimental, su diseño no tenía certificación y sus materiales fueron elegidos más por orgullo que por seguridad. Pero el dinero habló más fuerte que la razón y aún sabiendo el riesgo descendieron. Uno de los proyectos más ambiciosos del mundo, trazar una ruta al lugar más famoso bajo el océano. Pero olvidaron que en las profundidades la presión no perdona errores. Esta es la historia del Titán, la nave que se promovió y vendió como segura aún siendo experimental, construida para alcanzar lo imposible y destruida por las mismas decisiones que la llevaron a existir. Antes del estruendo, antes del silencio que se tragó todo, hubo una idea nacida del deseo de conquistar lo que nadie más había logrado. Stone Todd Bruce, ingeniero, soñador, empresario, un hombre convencido de que la innovación debía avanzar aunque la seguridad quedara atrás. Decía de que los verdaderos exploradores eran los que desafiaban las normas. Para él, las advertencias eran obstáculos y la prudencia una pérdida de tiempo. En 2009 fundó OceanGate, su proyecto personal para llevar civiles a las profundidades del océano. Su sueño, construir un submarino capaz de llegar al Titanic. Lo llamó Titán, un nombre que simboliza fuerza y dominio, pero pronto se convertiría en un símbolo de tragedia. El Titán era distinto a todos los submarinos certificados hasta entonces. No estaba hecho de acero ni de titanio, sino de fibra de carbono, un material más ligero, más barato y más fácil de moldear, pero también más impredecible bajo presiones extremas. Rose creía de que esa innovación marcaría una nueva era en la exploración submarina. Los ingenieros, en cambio, sabían de que era un riesgo enorme. En las profundidades, cada milímetro cuenta y una falla minúscula puede ser fatal. Dentro de OceanGate, las tensiones comenzaron. Pronto, David Loris, el ingeniero encargado de seguridad, advirtió de que el casco presentaba deformaciones después de cada inmersión. Recomendó pruebas externas, certificaciones e inspecciones a fondo. Rose lo ignoró. Le dijo de que esa innovación no debía depender de la mentalidad conservadora. Días después, Loris fue despedido y su informe quedó archivado. Afuera, las críticas aumentaban. Expertos del mundo marítimo indicaron de que el Titán todavía no había sido aprobado por ninguna autoridad. Ni siquiera cumplía los estándares básicos de seguridad. Rose respondió con orgullo: si seguimos las reglas de los demás, jamás innovaremos. Para sus inversionistas sonaba valentía, pero para sus ingenieros sonaba sentencia. En las profundidades de inmersión, el casco crujía bajo presión. Los sensores marcaban microfisuras invisibles a simple vista. Cada descenso dejaba cicatrices que nadie quería revisar. Aún así, Rose continuó. Ajustó piezas, reemplazó componentes con materiales comprados en línea y aseguró de que el Titán estaba listo. A bordo, los controles no eran de un sistema militar ni de un panel certificado. Eran de un control de videojuegos, modificado para manejar la dirección del submarino. Lo que debía ser precisión dependía de un control inalámbrico básico. Pero nada de eso importaba, el dinero seguía llegando. Los boletos costaban $250,000 por asiento y la promesa de ver el Titanic con tus propios ojos era demasiado atractiva. El Titán era presentado como una maravilla de la ingeniería moderna, un avance sin precedentes en exploración submarina. Pero detrás de cada tornillo y cada fibra de carbono se ocultaba una verdad que nadie quería mirar de frente. El diseño del Titán no estaba certificado por ninguna autoridad marítima. El casco principal del Titán estaba compuesto por 2 fibras de carbono unidas a 2 cúpulas de titanio, una combinación nunca antes usada en esas profundidades. Los expertos en materiales advirtieron de que esa unión era inestable, que los diferentes coeficientes de expansión entre el metal y el compuesto podían generar puntos de tensión críticos. Pero Rose desestimó esas teorías, decían que eran miedos del pasado. En cada inmersión, el casco del Titán soportaba presiones equivalentes a más de 4.000 toneladas por metro cuadrado. La fibra se comprimía, se deformaba y luego recuperaba su forma, al menos en apariencia. Lo que no podía verse eran las microfisuras internas que crecían con cada descenso. Cada viaje era una ruleta silenciosa, una apuesta contra la física. Los ingenieros que habían trabajado en los primeros prototipos sabían que la estructura tenía límites, pero Rose confiaba en su intuición. Ignoró las advertencias, modificó el diseño sin consultar a los especialistas, incorporó un sistema de monitoreo acústico para detectar sonidos anormales dentro del casco, una solución improvisada que pretendía sustituir las pruebas reales de presión. Ese sistema en teoría debía alertar a la tripulación si el casco comenzaba a ceder, pero en la práctica solo servía para confirmar el daño que ya era irreversible. OceanGate no siguió con los protocolos establecidos por la industria marítima. Los estándares internacionales exigían inspecciones independientes, pruebas de fatiga de materiales y certificaciones externas. Ninguno de esos pasos se cumplió. Rose defendía su postura y su visión era clara: ser el primero en ofrecer viajes privados a los restos del Titanic sin depender de gobiernos ni instituciones. El Titán no fue diseñado para durar décadas, no existían planes de mantenimiento definidos ni reemplazos estructurales programados. Cada inmersión debilitaba el casco de formas imperceptibles. En los laboratorios, los ingenieros sabían de que los materiales compuestos podían fallar sin previo aviso, y en el fondo del océano un fallo no deja margen de error. Aún así, las expediciones continuaron. Los pasajeros, muchos de ellos eran empresarios y exploradores, confiaban plenamente en el discurso de Rose. El Titán era promocionado como un ejemplo de innovación extrema. Las entrevistas mostraban a su creador hablando con seguridad, incluso con desprecio hacia quienes lo criticaban. Decía de que no se llegaban a nuevos horizontes
horizontes escuchando a los cobardes. El interior del Titán era estrecho, apenas suficiente para 5 personas. No había asientos ni comodidad. Las paredes eran lisas, grises y el único baño consistía en un recipiente portátil. Pero los pasajeros no pagaban por comodidad, pagaban por la experiencia de tocar el abismo, por mirar aunque fuera por unos minutos los restos del barco más famoso del mundo, a 3.800 metros de profundidad. Cada descenso comenzaba con entusiasmo, risas y cámaras encendidas, pero a medida de que la nave se alejaba de la superficie, el silencio se volvía absoluto. A 3.000 metros de profundidad la presión podía aplastar un automóvil como si fuera un papel. En ese entorno, cualquier error, cualquier fisura era una sentencia instantánea. Los expertos insistían de que el Titán no debía seguir operando, pero las reservas se agotaban, los viajes eran costosos y las demandas crecían. OceanGate había logrado convertir un riesgo extremo en un negocio rentable. El día que el Titanic fue presentado ante los medios, algunos reporteros lo llamaron el vehículo más seguro del planeta. Inspecciones internas controladas por la misma empresa mostraban resultados exitosos, aunque jamás habían sido avaladas por organismos externos. John Rose, con una sonrisa confiada, miraba a las cámaras como si supiera algo que los demás ignoraban. Cuando los periodistas le recordaron de que eso mismo dijo el Titanic en 1912, solo sonrió más fuerte. Su ego era evidente. Se veía a sí mismo como el hombre que superaría la historia, el que se atrevió a bajar a donde otros nunca volvieron. Lo que nadie imaginaba es que en ese gesto, en esa sonrisa exacta, quedaría grabado como la prueba de una tragedia idéntica a la que él mismo parecía desafiar. Rubus había creado un sueño elegante por fuera, pero por dentro estaba lleno de grietas que nadie se atrevía a mirar. En su mente, el Titán no era un riesgo, era una victoria personal sobre las reglas del mundo científico. En las profundidades del océano, el tiempo no corre, pero las consecuencias siempre llegan. El Titán ya estaba construido, la fecha de su próxima inmersión ya estaba fijada, y aunque muchos sabían de que no debía descender, nadie lo detuvo. El sueño de Stone Rose estaba a punto de convertirse en su propia tumba de acero y carbono. Mientras el mundo lo llamaba visionario, el océano paciente e inmóvil simplemente esperaba su turno. El 18 de julio del 2023 amaneció nublado sobre el Atlántico Norte. El barco nodriza Polar Prime se presentaba para una nueva inmersión hacia los restos del Titanic. A bordo, 5 pasajeros subían al Titán, con una mezcla de emociones y confianza. Eran millonarios, exploradores y el propio Stone Rose. Ninguno de ellos sabía de que ese viaje no tendría regreso. El descenso comenzó poco después de las 9 de la mañana. En los primeros minutos todo parecía normal. Las comunicaciones con la superficie eran estables y el Titán descendía a un ritmo constante de unos 30 metros por minuto. A los 1000 metros de profundidad, la señal del GPS se había perdido, como estaba previsto. Desde allí solo quedaban las coordenadas manuales y la comunicación acústica con el barco madre. Dentro de la cápsula el espacio era estrecho y oscuro. No había ventanas amplias, solo una pequeña mirilla frontal. Los pasajeros respiraban aire reclinado, mientras el ruido de la estructura al comprimirse llenaba el interior. Pequeños crujidos, como si algo se doblara en la distancia, acompañaban cada metro de descenso. Rowe lo llamaba sonidos normales de acomodación del material, pero los ingenieros que alguna vez trabajaron en el proyecto aseguraron de que esos ruidos eran de advertencia de fatiga estructural. A las 9:45 de la mañana el Titán ya había superado los 3000 metros. Las comunicaciones comenzaban a degradarse. El Polar Prince apenas recibía fragmentos de audio. A las 9:58 se registró el último mensaje. Todo estaba bien. Un minuto después, el silencio absoluto. No hubo alarma ni señal de emergencia, solo una desconexión repentina. En la superficie, el equipo de OceanGate esperó varios minutos antes de reaccionar. Creyeron de que era una falla temporal, pero el Titán nunca volvió a responder. Durante las siguientes horas, la incertidumbre se convirtió en desesperación. Se activaron protocolos de búsqueda, aviones de reconocimiento y sensores de sonar. Cada minuto contaba. A esas profundidades, el oxígeno disponible solo duraría alrededor de 96 horas. El mundo entero empezaba a seguir la noticia. Los titulares hablaban de una carrera contra el tiempo. Mientras tanto, a miles de metros bajo el mar, la verdad ya estaba sellada. Investigaciones posteriores revelaron de que la implosión ocurrió apenas 20 minutos después de perder contacto. La presión 400 veces superior a la superficie destrozó la nave en milisegundos. No hubo sufrimiento, ni advertencia, ni posibilidad de reaccionar. El Titán colapsó sobre sí mismo con la fuerza de una bomba comprimida. Los restos fueron encontrados días después, esparcidos en el lecho marino a unos 500 metros de los restos del Titanic. Fragmentos del casco, cables retorcidos, piezas de fibra de carbono desintegradas. Nada quedó intacto, los cuerpos nunca fueron recuperados. Expertos incluyeron de que el fallo estructural se originó en la unión entre el casco de la fibra y la cápsula de titanio, justo donde las tensiones eran más altas. Con cada inmersión previa, las microfisuras habían crecido hasta el punto de fractura. El Titán implosionó al instante, un error acumulado o un accidente repentino. En los días siguientes, el mundo debatió sobre el costo de la misión. Las críticas a OceanGate
Gate fueron implacables. La compañía defendió sus intenciones, pero los hechos hablaban por sí solos. El diseño había fallado, las advertencias habían sido ignoradas y las 5 vidas se habían perdido en un intento privado de desafiar las leyes del mar. Mientras las autoridades cerraban las investigaciones, el océano volvió a su calma natural. Ningún ruido, ningún rastro, ninguna explicación podía cambiar lo ocurrido. En el fondo solo quedaron fragmentos de metal y carbón y el eco de una lección que llegó demasiado tarde. La implosión del Titán no solamente destruyó una nave, rompió por completo la imagen de un hombre que se creyó invencible ante las leyes de la física. Los colegas de trabajo lo tachaban de obsesivo, de narcisista, de persuasivo. ¿Cómo detienes a un hombre cuando él dice que tiene la razón, aunque no siendo él el dueño de la empresa? Esa fue la pregunta que lanzó uno de los ingenieros principales de Ocean Gate, poco después de ser despedido. Había advertido sobre los riesgos, había mostrado los cálculos, los datos, las fisuras del casco ya se habían presentado en pruebas de presión, pero nada sirvió. Ruth era el dueño, el fundador, el visionario, y su palabra estaba por encima de cualquier evidencia. Lo llamaban obsesivo, narcisista, orgulloso, ambicioso, y lo era, pero también era peligroso, porque cuando el poder se concentra en un solo hombre que confunde su voluntad con la verdad, no hay comité ni ética que lo logre detener. Y así el Titán descendió no por error, sino por obedecer a un ego que nunca aceptó un no como respuesta. Stone Rose había pasado años defendiendo su visión. La exploración debía avanzar sin límites, sin regulaciones, sin burocracia que frenara el progreso. Para él, las advertencias de ingenieros expertos en materiales y accesorios de seguridad eran obstáculos, no preocupaciones. Cuando se conocieron los detalles del accidente, las críticas fueron inmediatas. Ingenieros de todo el mundo comenzaron a señalar los errores que se habían ignorado desde el principio. El uso de fibra de carbono en un entorno donde el material no puede soportar presiones extremas, la falta de certificaciones, los controles internos improvisados y las decisiones de diseñar un submarino experimental para llevar a turistas a más de 3.800 metros, todo apuntaba a un mismo origen: el éxito a cualquier costo. Rose no era un hombre sin talento, era ingenioso, persuasivo, ambicioso, pero su error fue creer que el océano podía vencerse con confianza. Su empresa, Ocean Gate, se vendió como pionera, como el futuro de la exploración privada. Sin embargo, ese futuro se hundió junto con su fundador. Las familias de las víctimas destrozadas exigieron respuestas. Los organismos marítimos revisaron los protocolos que durante décadas habían protegido a la tripulación de submarinos certificados. Los expertos coincidieron de que el Titán no debió haber bajado nunca. No estaba preparado, no tenía la estructura ni los controles necesarios. Y así Ocean Gate se convirtió en un símbolo, pero no del progreso, el recordatorio de lo que sucede cuando la búsqueda de la gloria reemplaza la ciencia. El mar indiferente sigue cubriendo los restos del Titán y ahora también los del Titán. Dos historias separadas por más de un siglo, pero unidas por un mismo mensaje. El orgullo humano siempre encuentra su límite, incluso bajo las presiones más brutales del océano. Al fin y al cabo, todo lo que quedó fue el silencio. El silencio que no solo pertenece al fondo del océano, también quedó en la industria, en los laboratorios, en los foros de ingeniería, donde durante años se hablaba del Titán como un experimento arriesgado pero visionario. Después del desastre, esas mismas voces guardaron distancia. Ocean Gate suspendió todas sus operaciones, los socios desaparecieron del mapa, las páginas web fueron cerradas y la imagen de la innovación que Stone Rose había diseñado se desmoronó como el mismo casco que diseñó. Lo que antes era presentado como el futuro de la exploración privada terminó siendo una advertencia, una lección escrita con millones de dólares y 5 vidas humanas. Los informes técnicos posteriores confirmaron lo inevitable. Las decisiones apresuradas, los desprecios por las normas y los materiales inadecuados fueron los factores clave que sellaron el destino del Titán. Todo lo que se intentó ignorar, el océano lo devolvió en un solo golpe. Las palabras de Ruth quedaron grabadas en entrevistas y en conferencias. Una de ellas, meses antes del accidente, dijo: en algún momento tienes que asumir riesgos o quedarte mirando mientras otros hacen historia. Aquellas frases que buscaba inspirar se convirtieron en su futuro, porque sí, su historia, pero a un costo irreparable. Mientras los medios pasaban de la tragedia al olvido, el mar seguía igual, inmenso, oscuro, inquebrantable. En el mismo punto donde yace el Titanic, ahora reposan los restos de una nueva tragedia humana. Y quizás esa sea la lección más dura del Titán: que no hay innovación posible cuando se ignora el riesgo, que no hay exploración válida cuando el ego reemplaza la ciencia, y que bajo 4.000 metros de agua, donde la luz no llega y el sonido se apaga, el océano no distingue entre un genio, un multimillonario o un soñador. Solo distingue entre lo que está construido para resistir y lo que no. Gracias por haber llegado hasta el final. No se te olvide suscribirte, compartirle y darle like. ¿Listo? Nos apoyas mucho.